Pues nada, otra vez aquí a hacer otro vídeo de danza. Esta vez vamos a ver el amplio mundo de los círculos de cadera. Os voy a explicar dos, ¿vale? Dos pequeñitos. Luego más adelante ya veremos los que son un poquito más complicados y también obviamente muchísimo más espectaculares a la hora de verlos. Pero tenemos que tener primero claro controlar el cuerpo, controlar las caderas, controlar la posición y saber perfectamente lo que estamos haciendo, que eso es lo más importante de todo. Sobre todo, no imitéis, no tratéis de imitar sin saber realmente la parte del cuerpo que está trabajando, el dibujo que se está haciendo con las caderas o con las rodillas o con el pecho. No imitéis. La imitación lo único que va a llevar es a que os lesionéis y que hagáis las cosas mal, no entendáis el movimiento. Entonces, lo importante es que alguien os lo explique, y este alguien tiene que ser siempre vuestra profe de danza o alguien que sepa, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar. Para hacer los movimientos, recordamos, los círculos que vamos a hacer ahora son horizontales. Entonces, todo lo horizontal, ¿cómo se hace? Rodilla estirada, caderitas colocadas, pelvis apretadita, piernas debajo de cada cadera, el torso abierto, etc. Muy bien. Tenemos que tener muy claro que es horizontal. Por lo tanto, lo horizontal no va a tener ningún tipo de oscilación arriba-abajo, ni de rodillas, ni de pelvis. Y esto lo entenderéis ahora el por qué lo digo. La pelvis no se va a mover. Ojo, más adelante la pelvis sí se moverá, haremos un montón de cosas con las rodillas, pero lo que quiero que entendáis primero es este 8 completamente horizontal. Una vez que lo entendamos ya podremos jugar con él, ya podremos elevarlo, bajarlo, girarlo y hacer un montón de cosas. Pero es importante entender este círculo, ¿vale? ¿Cómo empezamos? Lo que vamos a empezar es cambiar todo nuestro peso hacia adelante, ¿vale? Pero ojo, esto colocadito. No se me puede ir la pelvis hacia abajo, ni puedo contraer, ni se me puede elevar, ni puedo mover las rodillas. Simplemente es cambiar mi peso hacia adelante. Me voy a poner aquí. Estamos de lado, esto encajadito. Simplemente es ir con el peso hacia adelante, ¿vale? Lo contrario va a ser ir hacia atrás. Os voy a enseñar, ya que estoy así de lado, cómo voy hacia atrás. Si yo voy hacia atrás así con el culo, lo que estoy haciendo es un cambio ya de altura y esto es lo que no queremos hacer. Entonces yo tengo que pasar de las puntas de los pies a los talones tal cual. ¿Y con qué me empujo? Hacia la mitad más o menos del abdomen. Es como si me diesen aquí un empujoncillo y me tengo que quedar aquí detrás. Delante, uy, me voy demasiado. Delante, detrás. Delante, detrás, delante, detrás. Lo que no podemos hacer nunca es ir delante aquí y detrás aquí, delante. Esos son otros movimientos, por ejemplo, con el cabello, que si lo hacíamos así. Esto es algo que va a estar en plano, totalmente en plano, por lo tanto mi cadera no se puede mover, ¿vale? Y lo que vamos a usar es los laterales, los desplazamientos. Desplazamiento a un lado, desplazamiento a otro, como lo que vimos al principio de los tiempos de la técnica de vídeos, que no sé si es el 2, el vídeo 2 o el vídeo 3, por ahí andará, ¿vale? Entonces vamos a mezclar eso y con eso vamos a formar un circulito como formamos con el pecho en vídeos anteriores. Me voy hacia adelante sujetando mi tripina, que no se me caiga mi pelvis bien colocadita, me desplazo hacia la derecha, me voy hacia detrás y hacia el medio otra vez, me vuelvo a ir hacia la izquierda, me voy hacia adelante, derecha, atrás, izquierda, delante, derecha, atrás, izquierda, delante, derecha, atrás, izquierdo. Lo que es más difícil es ir atrás. Yo voy por delante de lado y a la hora de ir atrás solemos tirar de culo, ¿vale? Ojo, repito, no es que esté mal, es que el movimiento que estamos haciendo ahora no es así. El movimiento que estamos haciendo ahora tenemos que sujetar ese glúteo, tenemos que sujetar esa pelvis para que quede un movimiento horizontal perfecto.
¿sí? Luego ya nos encargaremos de hacer los girados, los sentados y van a quedar muy bonitos. Pero tenemos que entender que el movimiento es este, con nuestras caderas colocadas, sin que se nos vaya la pelvis hacia arriba y hacia abajo. Me pongo de lado, delante, detrás, delante. Y lo que estamos haciendo es oscilar mi peso de adelante a atrás y de izquierda a derecha. Y controlando muy bien que no se nos escape esa pelvis. ¿De acuerdo? Se puede hacer muchísimo más grande. Abro más las piernas y me voy hacia adelante. Y a la hora de ir hacia la derecha, lo que hago es subir un poquito la puntita del pie para colocarme la pierna de atrás. Vuelvo hacia detrás, izquierda, hacia adelante, derecha, hacia detrás, hacia adelante, hacia detrás, hacia adelante, hacia detrás y hacia adelante. Y se puede ver muchísimo más pequeñito, con todo muy cerradito. Y voy igual hacia adelante, hacia atrás. Este circulito es súper pequeñito, muy controlado. Y si os fijáis bien, lo que se trabaja mucho son, como siempre, los abdominales sobre todo, ¿vale? Va pasando de oblicuo a oblicuo el movimiento y el esfuerzo y tenemos que entender muy bien qué es lo que estoy haciendo. ¿Os fijáis? Lo que estoy haciendo es mi círculo de cadera sin que mi pelvis oscile, ni sube, ni baja, ni hace nada extraño, simplemente dibujamos un círculo sobre el suelo, ¿sí? Hacia un lado y hacia otro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, en siguientes vídeos veremos un montón de variaciones de este, veremos el semicírculo también prontito, que es un movimiento que se utiliza un montón, y muchísimas más cosas. Si os gusta, ya sabéis, no dudéis en suscribiros. Me podéis seguir por Facebook, por Instagram, suscribiros en YouTube, dejadme algún comentario y estaré encantada de ponerme en contacto con vosotros. Hasta luego, hasta los siguientes vídeos.